La Guerra de la Triple Alianza fue un conflicto armado ocurrido entre 1864 y 1870, en la que se enfrentaron Paraguay y la Triple Alianza, que estaba formada por Argentina, Brasil y Uruguay. Esta guerra se inició cuando el presidente de Paraguay, Solano López, se dirigió hacia Uruguay para auxiliar al gobierno del Partido Blanco, que se encontraba en guerra civil contra el Partido Colorado, y el cual era apoyado por el ejército brasileño. Cuando Brasil invadió Uruguay en apoyo del Partido Colorado, Solano López se apropió de un buque brasileño el 12 de noviembre de 1864, anunciando al día siguiente el inicio de la guerra. Debido a la logística del apoyo argentino y a las Fuerzas Armadas de Brasil, el gobierno del Partido Blanco uruguayo se rindió y el Partido Colorado asumió el gobierno de dicho país, es decir, ahora Uruguay estaba junto a Brasil. Debido a intereses políticos a favor del Partido Blanco, Solano López quiso llevar tropas a Uruguay, pero para ello debía atravesar Argentina y pidió autorización. Sin embargo, esta fue rechazada por el presidente argentino Bartolomé Mitre. Por este motivo y de forma infame, Paraguay invadió la provincia argentina de Corrientes el 14 de abril de 1865. El 16 de abril llega a Buenos Aires la noticia del ataque paraguayo. Al enterarse de los actos de piratería cometidos por el ejército paraguayo en el puerto de la ciudad de Corrientes, el sorprendido e indignado pueblo de Buenos Aires se dirigió hacia la residencia del presidente Bartolomé Mitre en demanda de respuestas a lo que consideraban una traición de un pueblo hermano. Mitre contestó estos reclamos diciéndoles: en 24 horas al cuartel, en 15 días a Corrientes y en 3 meses a Asunción. Estas palabras surtieron el efecto buscado, mover heroísmos juveniles, pues lo más florido de la juventud argentina se alzó impetuosa y se ofreció para combatir a los invasores. Esto dio lugar a que Argentina, quien hasta el momento se había mantenido en una posición neutral, se uniera a Brasil y al Partido Colorado de Uruguay, formando una alianza ofensiva y defensiva contra el gobierno paraguayo, cuyo tratado secreto se firmó en Buenos Aires por representantes de los 3 países. El gobierno argentino dispuso al general Paunero como jefe de la primera división del ejército argentino en campaña. Lo puso al frente de 2 batallones y 6 piezas de artillería aportados por Buenos Aires y le ordenó partir de inmediato a la provincia de Corrientes y allí ponga bajo su mando a todas las fuerzas con las que disponga o vayan ingresando para la defensa de la integridad territorial de Argentina. El 25 de mayo de 1865, el general Paunero desembarca en Corrientes con 2.000 hombres, al mando de los coroneles Rossetti, Rivas y Charlone, con la misión de recuperar el control de la ciudad de Corrientes en poder de los paraguayos desde el 14 de abril de ese año. El desembarco se realiza bajo el fuego intenso del enemigo, pero las tropas de Paunero lograron llegar hasta las posiciones paraguayas, compuestas por 1.500 hombres y al mando del general Martínez. Luego de un violento combate pudieron desalojarlas, causándoles numerosas bajas. Pero a pesar de este triunfo, el general Paunero, rodeado por fuerzas muy superiores, no pudo conservar el control de la ciudad y se retiró hacia el puerto de Corrientes. Mientras tanto, el Congreso argentino autorizó la formación de un ejército de 25.000 hombres para la guerra contra el Paraguay, autorizándose para ello elevar los efectivos del ejército de línea hasta el número de 10.000 y movilizar a la Guardia Nacional que fuese necesaria para completar el número de 25.000. Se autoriza asimismo a recurrir al alistamiento de voluntarios y a la incorporación por enganche y por contingentes provistos proporcionalmente por las provincias de la República. El 13 de junio de 1865, los comandantes de las fuerzas pertenecientes a los 3 países integrados por la Triple Alianza designan como comandante supremo de las fuerzas aliadas al general argentino Bartolomé Mitre. El 17 de agosto de 1865 tiene lugar el combate de Yatay, donde el ejército aliado al mando del general Venancio Flores y compuesto por efectivos argentinos, uruguayos y brasileños, venció a los paraguayos al mando del general Mayor Duarte. En los campos de Yatay Corrientes y al margen de la derecha del río Uruguay, la batalla fue sangrienta y reñida, y el Mayor Duarte quedó prisionero. Los paraguayos dejaron en el campo de batalla 1.700 cadáveres, y los ejércitos de Argentina y Uruguay incorporaron a sus filas a los que se rindieron, pero fusilaron a los correntinos y orientales que se habían sumado a la fuerza de Solano López. En cambio, los brasileños hicieron esclavos a todos los prisioneros que tomaron. El 3 de noviembre de 1865, los paraguayos se retiran de la provincia de Corrientes. Luego de la derrota en Yatay, el presidente paraguayo Francisco Solano López ordenó a las fuerzas paraguayas que habían invadido la provincia argentina de Corrientes que repasasen el río Paraná con el objetivo de reencontrar sus fuerzas en su propio territorio para atender a su defensa, previendo que el ejército aliado llevaría allí la guerra.
El 16 de abril de 1866, las tropas de la Triple Alianza inician la invasión del Paraguay. El ejército aliado, a las órdenes del general argentino Bartolomé Mitre, invadió la República del Paraguay atravesando el río Paraná, a la altura de Paso de la Patria. Las tropas aliadas pasaron al Paraguay formando dos divisiones de 5.000 hombres cada una. La primera se componía exclusivamente de soldados brasileños y tenía como jefe al general Osorio. La segunda estaba formada por argentinos y uruguayos, que iban a las órdenes del general Paunero y Venancio Flores. Los brasileños que pasaron fueron enérgicamente hostigados por los paraguayos, a los que lograron repeler después de un combate prolongado y sostenido. Este hecho le valió al general Osorio el título de Barón de Herval, que le otorgó el emperador brasileño Pedro I. El 24 de mayo de 1866 tiene lugar la batalla de Tuyutí, considerada como la batalla más sangrienta librada en Latinoamérica. Esta definió el comienzo de la derrota del Paraguay en la guerra contra la Triple Alianza. Fue librada en la localidad paraguaya por las tropas al mando del general Mitre, que vencieron a los paraguayos comandados por el general Francisco Solano López. López se enteró por un desertor brasileño que el presidente Mitre, comandante de las fuerzas aliadas, tenía intención de atacar las posiciones paraguayas el día 25 de mayo, aniversario de la Revolución Argentina. Entonces, resolvió sorprenderlo y lo atacó mientras se hallaba acampando alrededor de la laguna Tuyutí. Al amanecer del día 24, se movieron los generales Rosquín y Barrios, que debían atacar el primero a los argentinos, que estaban a la derecha del campamento, comandados por el general Puñeiro. El segundo a los brasileños, que a las órdenes del general Osorio ocupaban el sector izquierdo del campamento. Otro jefe de la absoluta confianza del dictador, el teniente coronel Díaz, debía atravesar una laguna que estaba próxima y atacar con bayoneta al centro de las tropas aliadas, compuesta por argentinos, brasileños y orientales. Estos estaban dirigidos por el general uruguayo Venancio Flores. Los aliados estaban ocupados en el servicio ordinario de campamento, con armas en los pabellones, cuando eso de las 12 del mediodía sonaron algunos cañonazos y cayeron una granizada de balas sobre ellos. Afortunadamente, los oficiales consiguieron organizar las tropas y neutralizar las ventajas obtenidas por los asaltantes. En el ala izquierda, los brasileños fueron empujados 3 veces hacia el estero Bellaco y otras tantas hicieron retroceder a los paraguayos, obligándolos finalmente a retirarse. En el sector de la derecha, el general Resquín consiguió arrollar con su caballería las divisiones mandadas por los generales Hornos y Cáceres, pero se estrelló ante la división Buenos Aires del Regimiento I de Línea y de la Legión Militar, que sostuvieron valientemente el prestigio de la infantería argentina. En el centro, el teniente coronel Díaz, con sus efectivos lanzado a atravesar el pantano, fue detenido por un intenso fuego de los orientales al mando del general Flores, que los diezmó. Totalmente perdidos e imposibilitados de combatir, aquellos batallones contestaron a la intimación de Flores, que los invitaba a deponer las armas. Reanudando el fuego, fueron exterminados. A las 4:30 de la tarde todo había concluido. 6.000 paraguayos se hacían en el campo, 8.000 estaban heridos en los bosques y pantanos. Los aliados tuvieron 5.000 bajas entre muertos y heridos. Se tomaron como prisioneros a 350 paraguayos y los trofeos de esta victoria consistían en 5 banderas, 4 cañones, 10 cajas de municiones, 5.000 rifles y una gran cantidad de armas blancas. En los campos de Curupaití, el 22 de septiembre se libró la batalla más encarnizada y cruenta de esta guerra, y solo cuando, pasadas las 5 horas de intenso y feroz combate, cuando fue necesario recoger la cantidad de cadáveres y heridos que yacían en el campo de batalla, fue cuando el general Mitre ordenó la retirada. Se apreció que en esta acción hubo en las filas aliadas más de 3.000 bajas entre muertos y heridos, pero se luchó con tanta bravura y decisión que la batalla de Curupaití pasó a la historia como el campo de batalla que enarboleció las armas de la patria. En esta acción, el coronel Ignacio Rivas fue ascendido a general sobre el mismo campo de batalla. El 3 de noviembre de 1867 tiene lugar el segundo combate de Tuyutí, cuando 8.000 paraguayos mandados por el general Barrios atacaron por sorpresa a las fuerzas del ejército aliado que acampaban en los campos de Tuyutí. Efectivos brasileños a las órdenes del barón de Porto Alegre y argentinos a las órdenes del coronel Guillermo Báez fueron sorprendidos por los atacantes, que sin afianzar el éxito de su sorpresiva acción se dedicaron al saqueo, apoderándose de algunas piezas de artillería y una ambulancia que enviaron inmediatamente a su campamento, sin advertir la llegada de un cuerpo de caballería al mando del coronel Hornos, quien los atacó sable en mano. La derrota de los paraguayos fue total, y esta vez fue la segunda que sufrían la misma suerte en este mismo lugar. Ya hacia febrero de 1868,
Ante el avance hacia Asunción de las tropas del ejército aliado, argentinos, orientales y brasileños, el presidente Solano López ordena que ésta sea abandonada por las autoridades gubernamentales y obligando a la población civil, tanto nacional como extranjera, a retirarse con ellas a la ciudad de Luque, distante unas 12 millas de la capital asunceña. Luego de las victorias argentinas y aliadas en Aratay y Humaitá, en la Gura Vera, el 5 de agosto de 1868, se trabó un recio combate a la bayoneta entre las fuerzas argentinas y paraguayas, que pretendían pasar al citado punto. Los paraguayos fueron totalmente aniquilados. Su jefe, el general Martínez, viendo infructuosos sus intentos de resistencia contra los efectivos argentinos, consistió al final en rendirse, con algunas condiciones que aceptó inmediatamente el jefe argentino, el general Rivas. El 30 de diciembre de 1868, en su huida hacia Cerro León, las fuerzas que acompañaban a Solano López intentaron una agónica resistencia en el paso de la Angostura, y así son batidos por el coronel Donato Álvarez, jefe del regimiento San Martín, que al frente de 70 hombres llevó un ataque contra las baterías allí instaladas y después de haber muerto a casi todos los artilleros que manejaban estas grandes piezas, los atoraron para no poder llevarlo por su gran paso. Solano López consigue desprenderse y continúa su fuga hacia Cerro León. Al día siguiente, las tropas argentinas se encontraban a las puertas de Asunción. Sin embargo, decidieron no entrar a la ciudad para no deshonrar a la bandera argentina, haciéndola testigo de la barbarie que los brasileños y uruguayos cometían contra la población civil del Paraguay. Al llegar a Asunción, el coronel Herminio Mitre se compadeció de la suerte que sufrirían las infelices familias que el mariscal Solano López había hecho salir de esa ciudad en febrero del año anterior. Dispuso que marcharan en busca de un lugar mejor para radicarse y las puso bajo la protección del coronel Federico Báez. El 1 de enero de 1869, el general Cámara con 4.000 brasileños emprendió la persecución de Francisco Solano López. Finalmente, el 1 de marzo de 1870, en el Cerro Corá, los últimos sobrevivientes del ejército paraguayos, unos 5.000 hombres entre oficiales y soldados con 2 cañones, se atrincheraron con su jefe, el general Solano López, y así son atacados por las fuerzas del ejército aliado al mando del general Correa da Câmara, que los extermina, no sin poder impedir que Solano López pueda burlar el cerco y escapar hacia la costa del Aguibadán, donde es finalmente alcanzado y ultimado por los soldados brasileños, definiéndose así el fin de la Guerra del Paraguay.